muchas gracias por invitarnos. Tecnalia es un centro de desarrollo tecnológico español, estamos ubicados en el País Vasco. Tecnalia tiene 7 divisiones, una de sus divisiones es el área de salud. Actualmente y ya desde el mes de abril estamos en Colombia, estamos en 2 sedes específicamente, en 2 ciudades, en Bogotá, su sede principal, y en Medellín. Represento para Tecnalia las 7 divisiones, obviamente por estar en la ciudad de Medellín hay un foco importante en lo que es salud, TICS y el tema de energía, y lo que hay otras divisiones que se manejan desde Bogotá, que son industria y transporte, servicios tecnológicos, y también tenemos una división que trabaja todo el tema de innovación, que es básicamente todo el tema de elaboración de políticas y consultoría. Bueno, ya les conté que es Tecnalia, muy contentos de llegar al país, tienen muchas expectativas con respecto a nuestro país y a lo que se puede desarrollar en él, se han sorprendido gratamente de lo que han encontrado en el tema de energía, en algunos aportes en salud, y digamos que en el tema de servicios tecnológicos también han encontrado unos grandes aportes de nuestro país. Tenemos la división de salud. En la división de salud quiero hacer claridad en que no trabajamos tanto la parte asistencial, trabajamos más todo lo que tiene que ver bio, todo lo que tiene que ver con las personas, con los adultos mayores, trabajamos un tema de medicamentos y también todo un tema de alimentos en lo que tiene que ver con nutrición, con la parte nutrigenómica y toda esta ola de alimentos orgánicos. Actualmente en el país estamos desarrollando el modelo nacional de nanotecnología, en donde están participando empresas de diferentes sectores, incluyendo 2 empresas del sector de fármacos a nivel nacional. Les voy a contar un poquito sobre la historia de la electrónica. Pues para mí, pues yo no soy española, soy colombiana, pero cuando empecé a… ¿No se habían dado cuenta? Bueno, uno no sabe, muchachos, uno no sabe. Pero lo particular es que cuando yo estaba preparando la presentación con mis compañeros, cuando yo veía esto, les voy a contar una historia. Yo soy ingeniera, pero todo mi pregrado lo hice trabajando en el sector salud, o sea, estudiaba y trabajaba. Mis compañeros de la universidad se burlaban de mí, decían que había cambiado el alcohol por la gasolina. Claro, uno estudiando una ingeniería industrial, ellos en plantas, y yo era la única que trabajaba en clínicas y hospitales. Entonces, digamos que, pero sin embargo, eso me dio como la oportunidad de sensibilizarme mucho frente a la problemática de una persona enferma y también del área de salud. Entonces, haciendo este trabajo, yo les decía, yo estoy escuchando la historia clínica electrónica en mi país desde el año 1998. Cuando trabajaba en una de las EPS del país, hablaban del proyecto de historia clínica, y escucharlos, y cuando veía la presentación, pues me daban mucha alegría, y yo decía, qué chévere que tuviéramos esto, que las alianzas público-privadas, como han funcionado en otros sectores, pues funcionen en este tema, pero bueno, yo sé que en ese proceso estamos, y seguramente Tecnalia va a ser un aporte importante en este proceso. La historia clínica electrónica busca incorporar las tecnologías de información y de comunicaciones al núcleo de la actividad en salud, incorporando todo el conjunto global y estructurado la información que hace referencia al paciente, a su enfermedad y a la evolución como tal. Es una plataforma informática que busca cumplir todas las expectativas de los usuarios, de los profesionales y de los médicos. Miren, eso es como acá con el papel. Yo decía, ay, qué chévere, que ya uno no va a encontrar a la gente andando con todas las carpetas de sus antecedentes médicos, o que los botaron en los taxis, o que se les quedó quién sabe dónde, en fin, creo que esto es un aporte muy importante para nosotros. ¿Cuáles son esos beneficios? Almacenamiento y seguridad de la información, lo que les acabo de decir. Mejora la calidad asistencial, accesibilidad y disponibilidad de la información del paciente, sistema de comunicación entre profesionales, acceso a la carpeta del personal de salud, soporte a toma de las decisiones y optimiza la explotación de los datos. Les voy a contar un poquitico como la historia clínica de la evolución que ha tenido en España. Como se los dije hace un momento, fue una iniciativa del Estado, ¿sí? El Estado es quien busca hacer la incorporación de la historia clínica electrónica de manera articulada en las instituciones del país. Y miren, cuando arranca, aquí dice el apuntador, cuando arranca en dos
Entonces, ahí se me olvidó. Entonces, digamos, como en 2 zonas del país español, y empieza a incorporarse en el año 2009 a otras regiones. Miren, actualmente solamente hay 2 o 3 regiones del país que no tienen la historia clínica electrónica. ¿Eso qué quiere decir? Que ha sido un éxito como la incorporación de ella en todos los sistemas de salud. ¿Qué servicios presta la historia clínica electrónica? La atención primaria, ¿sí? Entonces cuando uno va al médico general, la atención de urgencias, la consulta externa por especialistas, todo el tema de enfermería, las pruebas diagnósticas, el tema de hospitalización y los servicios de explotación de datos que están relacionados con los informes poblacionales, indicadores, asistenciales. ¿Ustedes se imaginan estos datos para las aseguradoras, para poder hacer sus procesos actuariales? Esto sería maravilloso, sus cálculos actuariales. La historia clínica electrónica, entonces este es el pantallazo que cuando en el País Vasco un profesional en el área de salud lo abre, esto es lo que le sale, ¿sí? Entonces, ¿qué le dice? Que hay unas consultas externas, que hay un tema de hospitalización, que tiene urgencias y que tiene atención primaria y que tiene hospitalización. Abre y aquí está el médico, ¿sí? Este médico tiene está como en 3 columnas su historia clínica y le dice, le da unas noticias, le da la actividad que tiene para ese día y hay una comunicación. Entonces, en el tema de las noticias, bueno, lo actualiza con respecto al área de salud. En el tema de actividad le dice cuántos pacientes tiene, qué tiene que hacer, qué está pendiente, ¿cierto? Y en el tema de foros con profesionales está la posibilidad de hacer una interconsulta con sus profesionales, pues con los demás compañeros y homólogos de ellos, donde le pueda decir, bueno, qué piensas de este paciente, qué podemos hacer con él, ¿sí? Esta ya es la historia clínica del paciente. Entonces aquí entra, esta es Marisol Restrepo Montoya, y aquí entra el motivo del ingreso, las alertas, los antecedentes familiares y personales, qué diagnósticos ha presentado, qué episodios, cuál ha sido la evolución. Sí, aquí está toda la información. Eso me parece muy importante por el tema de yo creo que esto nos ayudaría muchísimo en el país a eliminar el tema de los malos diagnósticos y eliminar de pronto esos errores en salud. Mire, yo les voy a contar una anécdota que me pasó en una de esas IPS, 6 de la tarde, todo el mundo se había ido, yo era la practicante. Y llegó la recepcionista y me dice, ay, ¿me va a ayudar? Y yo, ¿ayudar? ¿Ya qué pasó? Ay, es que hay un paciente allí y cometimos un error. Y yo, error en salud. Cuando yo llegué, dijo, no, es que mire, él llegó, él necesita una ecografía de tiroides. Él llegó y yo no me fijé en la orden porque tenía una fila muy grande. La enfermera tampoco se fijó en la orden. Y el médico tampoco se fijó en la orden del médico. Y lo que al señor le hicieron es una endoscopia digestiva superior sin sedación. Y necesitaba una ecografía de tiroides. Miren, al señor, pues yo le dije, pues hágale la ecografía si eso es lo que necesita. Pero finalmente me dice, sí, ¿y qué hago con...? Pues eso me va a quedar, ¿y quién va a pagar eso? Y yo, pues, nosotros, ¿qué más vamos a hacer? Pues es que el error fue de nosotros, no te fijaste, no se fija la enfermera y no se fija el médico. Esos son errores como mínimos que uno encuentra en salud, pero muchos vi, obviamente, pues pero eso nos evitaría el problema, y es que si el médico general le está o el médico especialista le está solicitando una ecografía de tiroides, pues obviamente si él llega a la IPS, eso es lo que le van a hacer, y no le van a hacer una endoscopia digestiva superior. Eso me parecía maravilloso cuando estaba haciendo esta presentación y yo, ay, qué chévere, donde nos hubiéramos evitado tantos problemas. Pero bueno, en el tema de la historia clínica, independientemente de quién haga el pedido de dichas pruebas, evita la duplicidad de pruebas, facilita la visión integral del paciente y hay una coordinación entre profesionales, ¿sí? Esto es lo que nos ayudaría a la historia clínica porque obviamente toda la información está aquí. La tarjeta sanitaria entonces tiene como objetivo prioritario la implantación de una tarjeta sanitaria individual en el País Vasco como sistema de identificación para el acceso a los servicios sanitarios. ¿Qué ventajas tendría esta tarjeta sanitaria con la cual yo podría acceder a mi historia clínica electrónica? Mejorar la movilidad
y acceso a los servicios sanitarios, hay una coherencia en los datos del paciente, evita las duplicidades, hay una información sanitaria centralizada y hay una actualización constante por parte de las administraciones públicas. Como obviamente la administración pública tendría acceso, yo no sé si todavía lo hacen, pero yo me acuerdo de los RIPS, eso era una cosa, pues si todavía esos listados hay que mandarlos como a las administraciones. Esa tarjeta sanitaria entonces tendría los servicios sanitarios, que es lo que acabamos de ver, toda esa historia clínica electrónica articulada, homogeneizada y que tiene toda la información de todos los profesionales que han tenido la oportunidad de atender a dicho paciente. Está el tema de la receta electrónica, que es todo el tema de la formulación, enseguida ya les cuento qué es, y el tema de la carpeta en salud, que eso me parece muy importante y enseguida les voy a contar por qué. Con respecto a la tarjeta electrónica, pues bueno, es la posibilidad de que electrónicamente también me hagan la receta y de que cuando yo llegue y que esté accesible en mi celular, para que en la farmacia o en la droguería puedan ver la formulación. Y yo sé que ustedes también en el área de salud saben los errores en la formulación, cuando les dan el medicamento que no es. Entonces, ¿qué se busca con esta? Mejorar la calidad de asistencia al paciente, hay un control del gasto, mejora la planificación en la gestión sanitaria y hay una seguridad y hay una fiabilidad en la información, considerando que esta es como la más importante, que la información es correcta, que el medicamento es el indicado, que la dosis es la correcta. Finalmente entonces es la carpeta de salud, que es un proyecto que se está haciendo en 11 regiones de Europa y lo que se está buscando es que este proyecto se expanda en diferentes regiones de Europa. ¿Qué estamos buscando con esto? La capacitación y el empoderamiento de los pacientes, facilitándoles el acceso a la información, mejorando la calidad de atención, posibilitando la relación entre el paciente y el profesional y aumentando la eficiencia. Esta es la posibilidad de que yo como paciente pueda tener toda mi información de salud en mi computador o en mi celular. Este proyecto de la carpeta de salud europea, actualmente lo que está en rojo es lo que se ha hecho hasta el momento, el acceso a la historia clínica personal, que les mostré lo que era, ofrecer al ciudadano consejos sanitarios y farmacológicos a través de los medios no presenciales y una extensión en toda la población del nuevo modelo de citación a través de la web. Porque me parece importante todo lo que tiene que ver con el tema de la carpeta de salud. Adicional pues a la función que yo desempeño en Tecnalia, yo también soy docente en el tema de innovación y emprendimiento de 2 universidades de la ciudad. Y paradójicamente a los jóvenes de hoy en día lo único que se les ocurre para emprender son aplicaciones. O sea, si un emprendimiento no tiene asociada una aplicación, es muy difícil como que salga adelante. Yo no sé si es que eso es lo que ellos finalmente están viviendo, digo lo que ellos porque obviamente ya tenemos una diferencia de años grandísima, pero también porque ellos, su banco es el celular, todas las ventas, las compras las hacen por catálogo, las hacen por internet, mejor dicho, hacen de todo a través del internet. Y tengo unos estudiantes que vienen haciendo unos desarrollos en el tema en este tipo de aplicaciones, y es hacer como una consulta previa antes de llegar a la IPS. Entonces yo les decía a ellos, qué chévere que yo a mi médico familiar le pueda decir, mire, ya yo tengo esto, ¿cuánto cree usted que puedo llegar al triaje a la IPS? Llegue en 2 horas o en 3 horas. Eso descongestionaría muchísimo el tema del triaje en las IPS. Llegar a una unidad de urgencias o a una IPS después de las 7 de la noche, les digo que es impresionante. O sea, uno encuentra, fuera de que uno llega estresado, enfermo, está la señora con el niño, está el accidentado, está el del SOAT. Entonces, yo les decía a ellos que también existe la posibilidad a través de la tarjeta personal o a través de toda la información virtual que se pueda tener en el celular, de que yo le pueda decir a mi médico de familia, mire, ya tengo estos síntomas, que puedo esperar a pedir una consulta médica o puedo ir a urgencias en cuánto tiempo, o sea, ¿qué puedo tomarme mientras llego? ¿Sí?
porque creo que esto descongestionaría muchísimo el tema de las IPS y el servicio de urgencias. Este proyecto entonces de la carpeta de salud, como les comentaba, busca que yo tenga mi información en salud, que tenga toda la información en mi celular. Esta historia clínica personal entonces tiene los siguientes servicios: consultar y recuperar la información, me permite en formatos online, gracias a la digitalización progresiva del expediente clínico, garantizar la identidad del paciente, la confidencialidad y la homogenización de los datos, enriquecer la propia información, aportando información a mi historia clínica, actualizando los datos de contacto, si me cambié de casa, si tengo un tema de control de presión, entonces también ingresar los datos de la presión que me tomo todos los días o cuando el médico lo requiera, detallar la información sobre mi estado de salud, compartir informes clínicos realizados en centros no integrados del sistema de salud público vasco. ¿Esto qué quiere decir? Es que hay algunas zonas que no tienen esta historia clínica electrónica, y lo que me permitiría es, mire, vea, yo tengo mi información aquí, si quiere está a su disposición en caso en que tenga que consultarla, y crear nuevas vías de relación paciente-profesional. Que busca entonces la consulta, busca consultar y recuperar información, la información administrativa y de contacto, permite al paciente confirmar o solicitar su actualización, hay una información histórica del paciente. Miren, esto me parece súper interesante, que yo pueda identificarla, a cuántas veces me he expuesto a un tema radiológico, creo que para algunos de nosotros es importante. Tratamientos farmacológicos activos, mi historial de vacunación y las últimas dosis. Creo que cuando uno va y le dicen, ¿cuál es su esquema de vacunación?, uno empieza como a decir, ay, yo me he vacunado, pues, pero tenerla ahí es importante. Los que somos juiciosos mantenemos esa historia en la billetera, pero la billetera es así toda, pero bueno. Un tema de informes clínicos, donde me permite identificar cuántas veces he sido dado de alta, por qué he estado hospitalizado, cuántos informes quirúrgicos tengo, cuántos informes de anatomía patológica, los informes de atención primaria, los listados me listan las próximas citas médicas, y también me permite tener la historia clínica en QR, donde yo puedo imprimir los documentos en el caso en que se requieran para consultarlos de emergencia o la información necesaria únicamente con la lectura del código QR. ¿Qué me permite entonces tener esa historia clínica en mi celular? Me permite un autoseguimiento, ¿sí?, en donde yo puedo controlar mi peso, sobre todo para las chicas que estamos en control nutricional, y también me permite una gestión de mi enfermedad cronológica, ¿sí?, saber de mi enfermedad, crónica, donde me permite identificar cómo está mi presión, cómo estoy de glucosa. Hay un tema que yo trabajé en una de las IPS que hablan de que después del sistema de Metrosalud es la IPS, bueno, es una clínica que también es catalogada como institución prestadora de salud. Se habla de que es la segunda institución en la ciudad de Medellín que más niños recibe, pues, o que más maternas atiende. Y a mí me llamaba y me impactaba muchísimo la atención, y yo sé que ustedes saben mejor que yo eso, cuando se moría una materna llegaban todas las IAS, ¿sí?, porque es un índice de desarrollo del país, entonces llegaban todas las IAS a ver qué pasó con la materna, por qué se murió, en fin. Y en ese momento hablábamos de la posibilidad de que la materna pudiera, y hablábamos de casos, por ejemplo, Santo Domingo Sabio, que es un barrio que queda en la ladera de la ciudad. Y decíamos, una mujer, una gestante con un aro por allá en Santo Domingo Sabio, ¿cómo hiciera uno para que, no sé, ponerle un brazalete o algo que le indicara a ella que su bebé o ella están en riesgo y que debe recurrir inmediatamente a la IPS? Entonces, en ese entonces pensábamos cómo haríamos una solución. Creo que esto sería una solución en parte a esas mujeres o a esas gestantes y cómo disminuir la muerte de gestantes en nuestro país. También me permite enriquecer mi propia información. El paciente puede ofrecer a su profesional en salud informes realizados en centros fuera de su red
si estoy por fuera de mi cobertura o si salí del país y tuve una atención, entonces podría yo incluirla. El paciente debe incluir el tipo de informe, la fecha de realización, una descripción breve y el informe en formato PDF. Y la formación, el profesional, una vez visualizado, acepta o rechaza el documento enviado por parte del ciudadano. O sea, el profesional está en toda la libertad de decir, bueno, esto sí pasó o esto lo está inventando, porque hay algunos pacientes que suelen tener esas características. Crear nuevas vías de relación paciente-profesional, accediendo a la carpeta de salud, le permite enviar mensajes al paciente, puede leer los mensajes que su médico le envía. Estos mensajes pueden tener archivos incluidos para ofrecer pautas de vida saludable, información adicional para el paciente, etc. Crear nuevas vías de relación médico-paciente. El médico autoriza al paciente la opción de resolver sus dudas vía la carpeta de salud. Un poquito lo que creo que mis estudiantes quieren realizar es el tema de la consulta virtual. Esta es la iniciativa que los estudiantes están desarrollando en este momento. Ellos no conocían nada de esto, todavía no lo conocen, después de ya se lo socializo. El paciente introduce sin duda su duda al médico y el paciente tiene la posibilidad de eliminar citas no respondidas, y una vez enviada la respuesta del médico, el paciente recibe vía email la confirmación de la respuesta emitida. Creo que esto para algunos que somos medio nerviosos cuando nos enfermamos, que vivimos mandándoles WhatsApp al médico, yo soy una de esas, podría ser una solución, que a cierta hora él me pueda como contestar. También me permite un tema de citas previa web, y creo que esta solución, o sea, que yo la pueda hacer por mi celular, también nos ayudaría muchísimo a descongestionar el tema de los call centers para pedir una cita médica, o a veces las citas están muy lejos, yo la coloco en lista de espera en caso de que cancelen. Entonces esto también nos ayudaría muchísimo a mejorar la atención en los call centers de las IPS, y es que yo pueda a través de mi celular pedir mi cita, y si no hay cita, pues obviamente quedarme en lista de espera y que me genere una alerta cuando cancelen alguna. Finalmente hay unos consejos sanitarios básicamente relacionados pues como con toda la historia clínica y qué hábitos debería de seguir de acuerdo a mi patología o a mis estilos de vida. Bueno, creo que ya he terminado. Finalmente pues ya les quiero compartir como un consejo, y es que las alianzas público-privadas funcionan, y funcionan cuando a veces hay que tener que hacer renuncias entre ambas partes. ¿Por qué se los digo? Porque yo trabajé casi 8 años en el sector salud, y ustedes son una fuerza. Yo me quedo abismada que a veces gana más un ingeniero de planta, y no lo digo de manera despectiva, sino que un médico que gana más un ingeniero de planta que un médico que salva una vida, y eso me cuestiona bastante. Entonces, mi invitación es y cuenten conmigo, yo soy ingeniera, especialista en medicina, tranquilo, pues cambié el alcohol por gasolina, como dicen mis compañeros, pero ¿qué les quiero decir? Únanse, hagan fuerza, hagan clic, hagan match. Es completamente irracional a veces lo que uno ve, lo que pasa con ustedes en el país y en el sistema. Creo que la unión hace la fuerza, y pueden sacar adelante muchas iniciativas que tienen en el sector salud. Muchísimas gracias, y para mí es un placer estar con ustedes hoy.